Dicho lo anterior, por favor abra su Biblia en Filipenses capítulo 2 y vamos a estar desarrollando los versículos 12 y 13. Recuerden ustedes que estamos enseñando Carta del Gozo, esta es la parte 6. Estamos desarrollando expositivamente la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Hoy estaremos desarrollando 2 versículos, llevando a cabo la enseñanza de 2 versículos. Y justo, hermanos, voy a hacerles una confidencia. Justo hace 8 días exactamente, dejó de ser un proyecto para ser una realidad el que nos capacitemos para plantación de iglesia. Y empezamos el lunes. Y dentro de plantar una iglesia, cuando lo conversamos con quien estamos recibiendo la instrucción, que ustedes lo conocen, el pastor Luis Eduardo Pinzón, yo no sé si él les dijo que la intención es plantar, ¿se acuerdan? 5 iglesias. ¿Y a qué no saben? Pereira y Armenia en nuestro corazón. Prepárese y capacítese, porque las almas necesitan que la iglesia sea plantada allí. 5 iglesias. Y Pereira y Armenia están no solo en el corazón, sino en el mapa. Iglesias donde se pueda pastorear, no mega iglesias donde se pueda entretener a cabras, sino donde se puedan entrenar ovejas. Bueno, el Señor es soberano y Él siempre tiene propósito. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Sí, no solamente oído, sino que obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación, con temor y temblor. Vamos al versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. Señor, te damos gracias y te pedimos, buen santo, que tu palabra sea predicada con limpieza, con pureza. Tus verdades eternas, Señor, sin dilución, sin manipulación. Tu palabra, Señor, penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser. Que sea la presencia de tu Espíritu asistiéndonos para que hallemos la iluminación y así la revelación de las Escrituras. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Desde inicios de la iglesia, pareciese que ha habido como una especie de polémica, permítame así, cuando se trata de la relación entre el poder de Dios y la responsabilidad del creyente de llevar la vida cristiana como ha de ser, con base en la doctrina. Alguien preguntó, ¿es la vida cristiana un asunto de confianza pasiva o de obediencia activa? ¿Se trata solo de lo que Dios hace o de lo que nosotros también como creyentes podemos llegar a ser? La respuesta, desde la perspectiva del apóstol Pablo, es una combinación, son ambas. Es lo que Dios también ha dispuesto, pero también desde lo que el creyente asume como responsabilidad para hacer. No se trata solo de la obra de Dios, no se trata solamente de la actividad del hombre, no pueden ser independientes. Es la obra de Dios y la actividad del creyente, es el poder de Dios y el desarrollo de la responsabilidad del creyente. Dicho esto, cuando nosotros estudiamos la preciosa doctrina del apóstol Pablo en sus 13 cartas, nos deja claro que involucra tanto la soberanía de Dios
como la respuesta nuestra como creyentes. Dicho esto, si acudimos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, Pablo está haciendo un énfasis. Escuchen, lo que ustedes hacen no proviene de ustedes mismos. Lo que ustedes hacen proviene por la soberanía de Dios. Se lo voy a traducir de esta manera: usted respira por Dios, usted camina por Dios, usted piensa por Dios, usted come por Dios, usted tiene labor por Dios, usted ha sido educado, pero ha sido educado porque Dios así lo ha permitido. En otras palabras, nada es por nosotros. ¿Claros? Sin embargo, cuando somos salvos y decimos cristianos, aunque nuestra salvación no es por obras, sí tenemos que reflejar obras si decimos que somos salvos. ¿Me estoy haciendo entender? Si tú dices salvo, si tú dices cristiano, pues produces buenas obras, ¿o no? No hacemos obras para ser salvos. Nosotros no tenemos cómo asumir ese costo de ser salvos. Ya Cristo pagó por nosotros. Fue a la cruz, entregó su vida y derramó su sangre. Sin embargo, no estamos exentos de la responsabilidad que tenemos como cristianos. Y cuando el apóstol Pablo señala esto, que es una verdad, no ignora que nosotros somos responsables como creyentes de lo que se ha depositado en nosotros. ¿Qué se ha depositado en nosotros? Su palabra. ¿Qué se ha depositado en nosotros? La persona de Cristo. ¿Qué se ha depositado en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Somos responsables por eso? ¿Sí o no? Somos responsables, hermano. Somos responsables de eso. Seremos responsables por eso, hermano. ¿Qué hiciste con lo que te di? Preguntará el Señor en aquel día frente al tribunal de Cristo. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los dones, con los talentos? ¿Qué hiciste con la palabra que recibiste? ¿Qué hiciste con la sana doctrina? ¿Qué hiciste con la iglesia donde te planté? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Dónde está? Estoy hablando de tribunal de Cristo para el creyente, ¿sí o no? Y allí recibiremos coronas y galardones. Pero está la otra parte, el gran trono blanco. Allí no se preguntará nada. Allí el gran trono blanco será para recibir sentencia, es decir, para el incrédulo. Y el incrédulo no hablará, ni se le preguntará. El incrédulo solamente escuchará una sentencia: al infierno. ¿Claros? Sí. Tribunal de Cristo, gran trono blanco. Es escatología, hermanos. Los que han estudiado, los que han venido estudiando. Por eso la importancia del libro del Apocalipsis, porque para el verdadero creyente el libro del Apocalipsis es un libro esperanzador, pero para el incrédulo es aterrorizador. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos al incrédulo ahí? No, tenemos una responsabilidad: llevarle al incrédulo las buenas nuevas de la esperanza. Es nuestra responsabilidad, hermanos. ¿Por qué? Porque la salvación la recibimos, ¿por qué? Por gracia. Así que como recibimos de gracia, damos de gracia. Dicho lo anterior, si hemos recibido por gracia, no estamos exentos entonces de desarrollar con responsabilidad eso que recibimos de gracia. Mire, amados santos, este es un tiempo donde a la verdad hemos de dar por pura gracia, hermanos. Ahora bien, déjeme hacerle una aclaración, porque la frase del apóstol Pablo, ocupaos de vuestra salvación, bueno, esta desde una tendencia teológica arminiana enseña que la salvación se pierde. Pero cuando nosotros vamos y contextualizamos a Pablo hay que contextualizarlo desde un texto bíblico. ¿Desde dónde contextualizaremos a Pablo? Desde sus 13 cartas. Para que tú puedas tener
claro la línea de pensamiento del apóstol Pablo, has de estudiar sus 13 cartas. Y nada más valiosa e importante dentro de todas esas 13 cartas que Romanos: pecado, hombre y salvación. Dicho esto, el apóstol Pablo no se está contradiciendo como algunos por ahí mencionan. No. Cuando el apóstol Pablo menciona ocupados de vuestra salvación, significa vivir de manera activa, de manera obediente y coherente con la vida cristiana y con la doctrina que Dios estableció para nosotros, que es su palabra. Eso es ocupados de vuestra salvación. La salvación no se pierde, es un regalo dado por gracia. Y aquí, ¿quién ha regalado algo y después lo pide? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien ha depositado en alguien un regalo y dice: mira, te lo regalo, y a los 8 años, ¿sabes qué? Ya no te lo regalo, devuélvemelo? Venga, si nosotros siendo humanos no llegamos a hacer eso, ¿cuánto más Dios, que es santo, santo, santo? 3 veces Kadosh. Dios nos dio la salvación por pura gracia. Ahora, el que no hayamos pagado nosotros no quiere decir que otro no pagó, ¿no? ¿Cierto? ¿Quién pagó? Cristo. Por eso, hermanos, ese tema de gratuidad al interior de la iglesia me produce cierto escozor. O ese tema de gratuidad a nivel social, de sociedad, me produce cierto escozor. Porque el que ciertos no paguen no quiere decir que otro no haya pagado. Como dijo un muy noble y reputado economista, no existe almuerzo gratis. El hecho de que usted no pague no quiere decir que otro no lo haya pagado. ¿Claros? Dicho esto, santos de Dios, no se está refiriendo el texto, en cuanto ocupados de vuestra salvación, a el favor de Dios mediante obras. No, sino que a partir de nuestra salvación, con profundo respeto y obediencia hacia Él, obramos. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Ocuparse, el término ocuparse en el griego, señala en cierta manera evidencia. Cuando dice, usted nota ahí, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Ocupaos significa den evidencia, pongan de manifiesto en su vida diaria que son cristianos. Ponga de manifiesto a diario que usted es un evangélico, cristiano. Lo contrario a no poner de manifiesto se denomina en una parte de la teología que lo enseñan como quietismo. ¿Cómo se llama? Quietismo. Es en la que se considera que el creyente es un individuo meramente pasivo. Todo se lo deja ¿a quién? A Dios. Dios verá, Dios proveerá, Dios dirá, Dios obrará. ¿Es válido? Sí, pero eso no te hace exento de que tú actúes. Se lo voy a, el término poner, se lo voy a exponer mejor de esta manera. Como el que no tiene empleo. Señor, necesito un empleo, un empleo, un empleo. Señor, un empleo, un empleo, un empleo. Sí, ¿cuál? Preguntará a Dios. Señor, un empleo, un empleo. Sí, ¿dónde? Dirá el Señor. Señor, un empleo, un empleo. ¿Cómo? Porque el Señor se tiene confianza para hacer las 6 preguntas básicas del método. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Él siempre, 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 hermanos. Ahora, ¿bastará solamente con pedirle a Él un empleo o tendrá que haber de nosotros la intencionalidad por la búsqueda del empleo? ¿Tendrá que haber la intencionalidad? ¿Desde dónde partirá la intencionalidad por el empleo? ¿Desde capacitarse o no? ¿Desde dónde? ¿Desde elaborar una hoja de vida o no?
Desde tomarse una foto, todavía piden las hojas Minerva 1003. No, ya no. Algunos me miran así, ¿a qué diosa adora, Pastor Minerva? No, era era la diosa 1003. Era una, ¿sí la conocen algunos? No, nadie sabe que, no, pero fuera de bromas. Sí. Bueno, era un formulario para solicitud de empleo. Y ahí uno colocaba la foto. En esa época recuerdo tanto que costaba 75 pesos cada hoja de forma Minerva. Casi que empapelé Bogotá solicitando empleo, poniendo hojas de forma Minerva. Y en aquella época se colocaban apartados aéreos, ¿no? Iba uno hasta allá y en sobre de Manila. ¿Existen los sobres de Manila? Ay, no tan, ya. Muy bien todo eso. Pastor, le recuerdo que ahora son carpetas. Bueno, pero uno coloca correos y era así, hermanos. Y yo recuerdo que le oraba al Señor y le decía, mira, Señor, un empleo así. No podía aspirar a una gerencia porque no me había capacitado, ¿o sí? No podía aspirar a ser presidente de un grupo empresarial, no estaba capacitado, ¿o sí? Ah, muy bien. Entonces, ¿qué habría que hacer? Capacitarse. ¿Qué habría que hacer? Tener la intencionalidad de ir por el empleo, de buscar el empleo. Mire, yo le he dicho a alguien, Dios no funciona en medio de la mediocridad y la ineficacia. Dios funciona en medio de la humildad y la diligencia, que es diferente. ¿Sí me dice entender? Dios no funciona en medio de la mediocridad y la negligencia o la pereza. Dios funciona verdaderamente en la intencionalidad, en la diligencia. Ahí el Señor funciona. Y eso incluye oración. ¿Qué incluye? Oración, hermano. De verdad, qué tremendo para la iglesia tener que vincularse a las 5 de la mañana. Los mismos 22 gatos. Perdónenme los hermanos. Pero eso sí, ¿hay alguien nuevo? ¿Alguien nos acompaña por? Gloria a Dios. 22 gatos, pero de pedigrí. De raza. Persas. Hermanos, es con oración. Oración significa dependencia. Oración significa alinearme con la voluntad de Dios para que el propósito se cumpla. ¿Me estoy haciendo entender? Esto no es, Señor, que se haga tu voluntad, pero yo pongo la mía. No, Señor, que se haga tu voluntad, pero yo soy diligente conforme a esa voluntad. Por eso el apóstol Pablo menciona lo siguiente. Mire, dice el apóstol: por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido. Es decir, conforme a tu voluntad. Y ese habéis es acción, es actuar, es de hacer, hermanos. Hermanos, no podemos dejar o caer, mejor, en ese misticismo subjetivo, asqueroso, donde solamente son ese tipo de experiencias personales extrasensoriales, absurdas, donde ponen a temblar a la gente a que salte como lombriz en paila caliente. ¿Y qué fue lo que Dios le habló? Pues nada. Porque la mejor forma en la que Dios habla es cuando tú estás vinculado al estudio de la palabra. Estábamos estudiando en aquel tiempo y lo manifesté ayer en el aula de clase del Instituto Teológico. En algún momento estábamos viendo algo que correspondía a los primeros 5 libros de la Biblia. No sé por qué estaba yo allí. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Llegué a Deuteronomio capítulo 31. Y era ese tiempo, aquí tengo la fecha, dice marzo, me reservo el año, y tengo la fecha. Y era ese tiempo donde dije, bueno, vamos a ver el Pentateuco, pero yo solito, el Pentateuco, mirando el Pentateuco, estudiando. Y justo en ese tiempo me tocó el capítulo 31. Y creo firmemente que la forma en la que Dios habla es a través de estudiar, hermanos. Y fue un tiempo bien, bien complejo, donde incluso como se lo manifesté al aula, llegó un momento en que le dije, mire Dios, ¿sabe qué? Usted en lo suyo, yo en lo mío. A mí este tema de iglesia, voy a hacerle la confidencia, no me suena por ningún lado.
Esto, lo que se recibe es todo lo contrario de lo que uno vio en una malsana doctrina, donde ponen a los pastores como si fueran dioses y lo único que se proclama es las naciones para Cristo. Wow, y eso se les... Y consideran que las naciones para Cristo es poner a vivir a un pastor estrato 6 con Rolls Royce o Mercedes Benz o un Porsche. Eso consideran que es las naciones. Y eso es lo que le muestran a la gente en la pantalla. Mire, desde que él se decidió a servir, vea cómo vive. Y resulta que lo nuestro es llegar a un lugar como Pereira, donde está azotado y asolado. Pero la verdad, sí Pereira, sí Armenia. Pero cuánto anhelaría, hermano, Buenaventura y de ahí para abajo. Se necesitan siervos para plantar iglesia. Bien, en ese tiempo entonces surge esta palabra, pero no una palabra marihuanera, ni una palabra surgida de sustancias psicoactivas que proceden del romanticismo religioso. No, en ninguna manera. Surgió esta palabra. Para mí, esfuércese y cobre ánimo, no tema ni tenga miedo. De ellos, cuando se refería a ellos, eran esos pensamientos y sentimientos por abandonar. Porque el Señor tu Dios, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y el Señor tu Dios va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Pero me llamó la atención algo. Si Él va conmigo, si Él está haciendo cosas, si Él va a obrar poderosamente, pero hay algo que me llama la atención, dice, porque el Señor tu Dios es el que va. Es decir, que me está señalando a mí como uno que está actuando. Si dice que va, no dice que se sienta contigo a lamentarse, no dice que se sienta contigo a ver, a que haya conmiseración, pobrecito tú, no dice así, dice va. O sea, se está refiriendo a alguien que está avanzando, que está actuando, que lo está acompañando. ¿No suena interesante? Pues así es el Señor, hermanos, y eso es lo que Pablo está diciendo. Mire, hay una frase de uno de mis autores que dice lo siguiente: piedad interior, la piedad interior debe reflejar vida práctica exterior. Es decir, si usted dice que es una mujer y un hombre piadoso, refleja eso ¿dónde? En su práctica exterior. Lo interior que se dice ser sin conducta exterior es falsa piedad. ¿Se lo aprendió? O sea, no basta con decir que soy, sino que tengo que llegar a ser. ¿Claros? Eso se llama evidencia. Y alguien dijo, no, pero las evidencias, usted está hablando es de que el hombre puede hacerlo. No, ya vamos a ver en quién podemos llegar a hacerlo. Dicho esto, también menciona el autor, y lo exterior que se lleva a cabo sin una autenticidad de piedad interior, también se considera falsa piedad. Es decir, eso exterior que usted hace porque lo vean, es falsa piedad. Pero ese exterior que hace, que lo lleva a usted a hacer porque hay un rasgo piadoso, verdadero, auténtico en su corazón, es lo que corresponde a un siervo de Dios. Dicho esto, nuestra dependencia entonces siempre será en nuestro Dios bueno y poderoso. Les debo de aclarar que nuestros propios esfuerzos jamás podrán excluir a la persona de Dios. Jamás, hermano. Pero infortunadamente se incluye al Señor en tiempo de adversidad, en tiempo que es complejo, se incluye y se depende. Pero cuando pasa el tiempo de la adversidad, cuando pasa el tiempo de lo complejo, se excluye al Señor. Y el ser humano tiene la tendencia a creer que lo resolvió por sus propias fuerzas. Y dentro de sus propias fuerzas
incluye su putrefacta religiosidad, pero no su auténtico amor genuino por su Señor. Porque esto es, como dirían en el argot popular, esto es en las buenas y en las malas. El tema es que buscamos en aquellas malas y de circunstancia adversa su mano. Y cuando todo nos va bien, rechazamos su corazón. Pablo le escribió a los corintios: pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Cómo así, Pablo? Déjenme explicarles, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, su regalo de salvación no ha sido en vano. En ninguna manera ha sido en vano. Su salvación, aunque me la regaló, escuche lo que dice el apóstol Pablo, aunque me la regaló, no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice el apóstol Pablo, o sea, escuchen, está diciendo: su gracia no ha sido en vano. O sea, Señor, tu gracia no la he desperdiciado. Antes bien, he trabajado. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Ok. ¿Antes qué? He trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire que está lo que hace el creyente, pero mire el poder también de ¿quién? De Dios. O sea, que tanto lo que hace el creyente como el poder de Dios por gracia, por la salvación y nuestro Rey por gracia, tiene que llevarnos a ¿qué? A actuar. 35 años de vida cristiana, 23 iglesias visitadas, y sigue teniendo el mismo rollo. ¿Qué ocurre, hermanos? Uno, o estás actuando en tus propias fuerzas creyendo que tú eres el todopoderoso. Tal vez estás convencido que perteneces a Marvel, a la Liga de la Justicia, qué sé yo. ¿Te crees Peter Parker? O dos, le quedaste grande a Dios. El hecho de que tú no tengas el control no quiere decir que Dios lo haya perdido. Y a Dios nada le queda grande. ¿Claros? ¿Sí me dice entender? Bien. Dicho esto, amados santos de Dios, pues nos damos cuenta a través de las escrituras que sí, esto es una corresponsabilidad, el actuar del creyente porque ha sido salvo, y la soberanía y el poder de Dios para que es salvo y que tiene que llevar a cabo su responsabilidad. ¿Cuál? Buenas obras. Pero las buenas obras no las llevamos por nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo: antes bien, la gracia de Dios conmigo. Y así ha ocurrido, hermanos, desde el Antiguo Testamento, y ustedes ven ejemplos. Cuando Faraón amenazó al pueblo de Israel, Moisés confiaba tanto en el Señor que les dijo: mire, no teman, estén firmes, vean ustedes que la salvación es de nuestro Señor y Dios, y Él va a ser con nosotros hoy, porque los egipcios que ustedes han visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor nuestro Dios peleará por vosotros y vosotros tendréis paz. Para los que están estudiando Éxodo, recomendadísimo. Les recomiendo el estudio de Éxodo, hermanos. No sé, creo que ya se cerraron las inscripciones, pero wow. Éxodo es, dijo un autor, yo le ruego el favor de que me disculpen, ofrezco disculpas por estar mencionando autores, pero un autor: Éxodo es lo más parecido a mí. Y le preguntaron: ¿por qué, señor autor del libro que comenta Éxodo? Dijo: porque yo soy lo más parecido al pueblo. Y cuando estudio Éxodo me doy cuenta el amor de Dios para conmigo, que soy lo más parecido al pueblo. ¡Wow! ¿Cómo era el pueblo? Sujeto, humilde,
¿Cómo era el pueblo? ¿Doblaba su cerviz? ¿Cómo era el pueblo? Humilde, sencillo. ¿Cómo era el pueblo? Soberbio. ¿Qué más? Horrible. Uy, qué pueblo tan calavera. Ay, horrible ese pueblo. ¿Cierto? Qué bueno que nos miráramos a nosotros mismos. Y no solamente para mirar defectos, errores y pecado, sino para descubrir a través de ello la misericordia y la gracia de un Dios que lo que procura para nosotros siempre es su favor. ¿Y sabe por qué lo hace? Por puro amor. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando yo le digo a las personas que han estudiado con nosotros, por ejemplo, Levítico hace tiempo que no lo estudiamos, el Pentateuco bueno, ahora mi esposa está retomando el tema con Éxodo, pero cuando le decimos a las personas, ¿y cómo era el pueblo? Algunos hasta gesticulan. Horrible, desobediente, altivo. Uy, qué pueblo, tan calavera. Uy. Ok, mírate al espejo, pueblo. Para mí, ¿no? Yo veo, hijo de Dios, les proveyó de tanto, y de un momento a otro, para el Éxodo 32 dice, hicieron un becerro. ¿Se acuerda? Lo cincelaron, pusieron de los aretes lo más valioso y lo adoraron. Y se pasaron de calaveras cuando les preguntan, oiga, ¿y ustedes qué? Dijo, no, echamos el oro y salió eso. Eso salió. Por lo general actuamos de esa manera, en nuestra propia sabiduría. Y así lo notamos, hermanos. Sin embargo, los israelitas de aquel tiempo tenían que hacer su parte. Sí, Dios va a pelear, Dios lo va a hacer. Entonces el Señor le dice a Moisés, ¿usted por qué clama a mí? ¿Por qué se queda ahí en un estado quietista, nihilista, contemplativo? Dios, Dios. Y levantan las manos. Alabaré. Y Dios dice, bueno, gloria a Dios. Sí, alaba, adora, estudia, pero oiga, como dijo el mexicano, éntrele, brother. Dentro de 8 horas van a escuchar un mexicano de a de veras. Éntrele, brother. O sea, ¿ven la soberanía de Dios? ¿Sí notaron la soberanía de Dios? Cuando Moisés les dice, mire, Él va a estar con nosotros, Él peleará con nosotros, Él nos sacará de esto. ¿Ven la soberanía de Dios? La confianza de un hombre en Dios, ¿la ven? Ahora miren la responsabilidad del pueblo. Y entonces Dios les dice, oiga, Moisés, de verdad, como dirían los jóvenes, ustedes los jóvenes, a lo bien, usted se va a quedar así. A lo bien, usted se va a quedar así. Lo único que le falta entonces es hacer Le preguntaron a alguien jocosamente, ¿y eso qué es, hermano? Dejó de creer en la resurrección para creer en la reencarnación y ahora se cree vaca. Hola, ahora, de verdad, esto está de locos, ¿no? Se creen perros, vacas, bueno, en fin, será tema de otro tiempo. Pero el pueblo tenía que quedarse así, ¿no? Por eso en la iglesia proveemos de tantos instrumentos. Mire, hay seminario de hombres, ¿sabían? ¿Sí saben que en septiembre tenemos seminario de hombres? Ok, Dios bueno, Dios poderoso, pero el pueblo tiene que ¿qué? Actuar. ¿Y aquí no sabe cuáles son las respuestas cuando se dice seminario de hombres? Hay algunas esposas que son bien queridas. Se les pide a las damas que por favor no me griten. ¿Cómo gritan? Su lenguaje no verbal. Entonces hay una por ahí que dije, hay seminario de hombres y hasta que me grita. Por ella me insultaría. Con la sola mirada me está insultando. Lléveselo. Sí. Otra me está haciendo con mucho disimulo. Piadosísima la hermana. Otra para que no se note tanto, ¿no? Y de pronto en su
tal vez, no sé, de pronto trae una almendrita o trae, qué sé yo, una mentita. Entonces disimula. Yo digo, el seminario de hombres. Ya sé, hermano, ya sé que es para él. Hermano, todo está, pero se lo dejamos saber a quién solamente, a Dios. ¿Tendría que actuar el pueblo? ¿Lo quieren ver? ¿Sí o no? Miren lo que dice. Oiga, Moisés, a lo bien se quedó usted ahí. Dígale a los hijos de Israel, vaya a Éxodo 14, 15 y 16, ¿sabes? Vaya porque es que quiero que usted lo mire. Dígame, hermana, el bolso es mío, sí, a la orden. Ah, gracias, hermana. ¿Ya lo tienen? Mire ahí. Éxodo 14. Bueno, 13 y 14, ya lo leímos, ¿no? Entonces, el Señor dice, no temáis, estad firmes. Ahora vean el 15 y 16. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Yo los voy a esperar. Hermano, no es el último libro, el segundo. Génesis, Éxodo. Sí, señora, 14 y 13. Dios me va a dar algo. ¿Ya lo tienen? ¿Estoy bien o no? Y entonces Moisés le dijo al pueblo, no temáis, vamos a leer 13 y 14, y ved la salvación de nuestro Señor y Dios, Él hará hoy con nosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová, o sea, nuestro Señor y Dios, peleará por nosotros, y vosotros estaréis ¿qué? Tranquilos. Entonces, y nuestro Señor y Dios le dijo a Moisés, esta es versión Mauro Neva. A lo bien Moisés se va a quedar ahí. Di a los hijos de Israel que ¿qué? Que se sienten, que duerman, que esperen. ¿Qué les dijo? ¿Que qué? Que marchen. Y marchar significaba ¿qué? Avanzar. Dígale a los hijos, dígale al pueblo, Moisés, deje de estar poniendo cara de virgen de pueblo o de monje varado a causa de su religiosidad putrefacta, y dígale al pueblo que marche, que marche. ¿Vamos bien, santos y santas de Dios? ¿Y tú? O sea, le dice el Señor, mire, dígale a todos que se pongan en acción. Y Moisés dijo, todos en acción, y Moisés se quedó ahí. A marcharse dijo, no. El Señor sabe cuál es nuestra actitud, hermano. Mire, escucha, nuestra tendencia es esta. Humanamente hablando, ¿sí? Es a ser recostados. Nos encanta que otros hagan. Eso es fascinante. Y a eso le llaman delegar. Que no es malo delegar, pero no hay que dejar de supervisar. Porque eso dijo el apóstol Pablo, dijo, cuando estoy y cuando no estoy. Pero les encanta el recostado, hermano. Usted ve a uno sin empleo y empiece a surtirle de dinero. Y me cuenta. Me cuenta. Usted me cuenta. Usted empieza a decirle, mire, llévese esto, tómese esto, llévese esto. Me cuenta. Mire, hermanos, de verdad que a veces necesitamos trasegar por el desierto para dejar de ser recostados y aprender a depender de Dios y actuar, avanzar. ¿Funciona? ¿Funciona? ¿Alguien se clavó mi esfero? Que Dios lo perdone. Que Dios lo perdone el que se clavó mi esfero. ¿Funciona? Mire, hermano, si usted quiere pase aquí adelante, no lo voy a soplar. A algunos sí me gustaría soplarles, pero que funciona, sí, se lo firmo. Dependa de Dios, pero actúe. Funciona. Dependa de Dios, pero sea disciplinado, es decir, ejercítese. ¿Y usted cómo está? No, pues ahí voy. ¿Y Dios? ¿Y qué está haciendo por usted? No, pues ahí voy.
Bueno, ¿y cómo es su día? Pues a las 10 de la madrugada, es que la levantada cuesta. Dice Dios. Dios no obra ahí, hermanos. Dicho esto, miren entonces cómo le dice a Moisés, ¿y tú qué? Es decir, que Dios lo equipó. Si usted ve a un parroquiano en esa época, si ustedes estado en esa época, yo no sé, de verdad, yo digo, si yo hubiese estado en esa época y a mí Moisés viene y me dice, venga, brother, figúrese que con esta vara voy a dividir el mar. No, hermano. Yo le voy a decir, venga, brother, ¿de cuál fumaste? Como diría el Bayo, ¿de cuál fumaste sois? Pero saben, hermano, lo que quiero decirles con lo que representa esto es, mire, hermano, con muy poco, si está el poder de Dios, el resultado es poderoso. Pero solamente necesitas ¿qué? Avanzar y aprender a ¿qué? A depender. ¿Sí ven que las dos cosas están? Eso es, a ese señalamiento es al que llega el apóstol Pablo cuando menciona ocupaos en vuestra salvación. Es decir, avance, haga lo que tenga que hacer, dependa de su Señor, pero no deje de hacer, porque usted fue salvo para que en usted se produzcan ¿qué? Obras, para que en usted se produzca y sea un creyente, un evangélico, un cristiano de avanzada, hermanos. Y entonces uno habla con hermanos, casi dejan de ser hermanos y ya están pasando a ser primos. Porque ya uno está hasta aquí de repetir lo mismo, hermano. ¿Y cómo vas, hermano? Dios. Ya cuando uno lo vea, ya uno dice, wow, Dios. ¿Cómo va, hermano? El poder de Dios en tu vida, estás de avanzada, dependiendo, estás siendo diligente. Mire, hermano, ¿sabe cuándo fluye? A veces las personas dicen, pastor, ¿y cómo sé que yo tengo llamado? ¿Y cómo yo sé que he sido elegido? ¿Y cómo sé que he sido equipado? Fácil, sirva. En el servicio, Dios le va mostrando a usted dónde lo va a ubicar. Pero usted no puede esperar y sentarse y decir, mi llamado, mi llamado. No, hermano, ahí con esa pujadera lo que va a poner es un huevo, hermano. Sea serio, échese agua, hermano. En serio, hermano, eso no funciona así. Eso funciona desde el servicio. Cuando se dice, bueno, ¿y quién acá? Y dice, yo, y el otro yo, y el otro yo. Y está estudiando y conoce a su Señor. Hermano, mire, Dios no llama a casquivanos, descamisados, y mucho menos a buenos para nada. Bueno, no son palabras mías. Charles Spurgeon, en su tratado Discurso a mis estudiantes, capítulo 8. Así que tengan cuidado, no me vayan a escupir a mí. Si tienen algo, pónganle una orden de tutela, es que se llama a Spurgeon. Ay, Spurgeon, no seas grosero con nosotros. Entonces, hermano, nuestra dependencia siempre será en nuestro Dios bueno y poderoso. Jamás hemos de confiar única y exclusivamente en nuestros propios esfuerzos. La voluntad del Señor, como lo acabamos de mencionar en Éxodo, no era que su pueblo se quedara callado y pasivo, sino que participara de manera activa en el cumplimiento del propósito divino, de lo que Él ya había establecido para ellos. O sea, hermanos, decir cristianos y no evangelizar. Estamos en plantación de iglesia. No hay quién. No. Estamos en plantación de iglesia. Y en plantación de iglesia, algo que me ha llamado poderosamente la atención es: salga. Mijo, ¿me presta el asiento? No, pero papito, muévase, mijito. Eso. Aprovecho que no está su mamá para hablarle así. Ay, se resiente el muchacho. Ay,
Menos mal. Uy, ya llegó. Uy, uy, uy. Como dijo Jesse, uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Usted, amén por la oración, Señor, y añade a tantos como sea posible, Dios. Por favor, Señor, ten misericordia del irredento, del no nacido de nuevo, del incrédulo. Amén. Eso refleja una dependencia. ¿Y dependencia en qué? En el poder de Dios, ¿sí o no? Pero ¿a quién necesita Dios para llevar a cabo esto? ¿A quién? A su iglesia, a cada uno de nosotros. Tú y yo somos instrumentos, somos herramientas en las manos de Dios. Y Él necesita que nos dejemos ¿qué? Usar. Y entonces, ¿por qué hay temor? Yo les digo, pero ¿por qué hay temor? Y hemos venido aprendiendo el cómo salir. Y salimos. Y a los que tenemos más cercanos y a otros con los que hablamos, y no nos convertimos en esos agentes señaladores, juzgadores, sino que primero nos acercamos. Nuestro evangelio es un evangelio de misericordia, de gracia. Entonces apoyo alguna labor. Bueno, mi esposa sabe, mis hijos apoyo alguna labor con un emprendimiento, unos jóvenes que están haciendo como algo. Entonces no les salió las cosas bien. Entonces yo les digo, venga, mijos, aquí no hay de otra. Ustedes son talentosos, pero necesitamos del poder de Dios. ¿Tienen algún problema con que yo ore? ¿Hay algún ateo, satanista, budista, islamista? ¿Hay algo? No, 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 Señor. No, ninguno. Ah, bueno. ¿Está bien si oramos? Bueno, sí, Señor. Sí, Señor. Y ya. Y a partir de ahí, hermano. ¿Funciona? Funciona, hermano. ¿Saben qué, hermanos? Dios te necesita hoy. Suena tremendo, hermano, pero somos ese instrumento. Somos ese instrumento. Me acordé de una anécdota. Wow, me acordé de una anécdota. Y entonces, a ver, mi amor, gracias, papi. Gracias, mi amor. Espere que se vaya su mamá para decirle, muévase, que me mira. Ay. Y es que verdad, a veces no se le puede decir nada. Bueno, menos mal es ese rintón y no es el de los sabanales, ¿no? Gloria a Dios. Bien. O el del santo cachón. No crean, aquí son una vez eso. ¿Serio? Perdí el feeling, hermano. La anécdota, muy bien. Es que tengo más ahorita. Más ahorita es uno que iba escribiendo la línea de pensamiento y me toca a mí a veces así porque me distraigo. Y recordé una anécdota y fue con mis hijos, ¿no? Y se fueron a vivir los dos solitos, los dos más chiquitos, se fueron a vivir ya, dijeron, no, pa, nosotros listo. Y se fueron. Bien, como a los 3 meses o 4 meses, creo yo, se fueron. Y pues, a ver, pedirle a un chino que cocine, que lave, que planche. Entonces llame a su mamá todo el tiempo. Ma, ¿y cómo pongo las lentejas? Se les echa tomate, azúcar, sal, ¿qué hay que hacer? Y ma era por teléfono y hoy tenemos, ¿cómo se llama? Videollamada. Entonces cualquiera dice, no, pues involucre la inteligencia artificial o dígale a Google. No, ellos querían que las lentejas salieran como mamá. Así de fácil, hermano. No se les pegaba eso, se les tapó esa olla express. No, hermano. Y dentro de todo eso, un día llamaron aterrorizados. Se nos está inundando el apartamento. Sí, ¿qué? ¿Yo qué? Yo vivo fuera de la ciudad. ¿Yo qué culpa tengo, hermano? Y así no sabemos qué hacer, se nos está inundando. Entonces yo cierro el registro. Y el chino, ¿qué es un registro? Y yo, ay, hermano. Y entonces alguien dijo, no, mire, la más fácil, entonces búsquese ahí un tapón, vaya a la vuelta a la ferretería, se busca un tapón. Y fue a la vuelta a la ferretería y que un tapón y se regresó y dijo, no, eso nos dieron, no sé qué les darían, hermano. El cuento es que ya cuando consiguieron el tapón, me llama mi hijo, me dijo, ya lo conseguí, ¿ahora qué hago? Yo, ay, no me provoca decirle, mándemelo. Sí, mándeme el tubo con la inundación y yo le tapo desde acá.
Mire, hermano, todo para decirles que en estos tiempos Dios nos necesita. Dios nos necesita, hermanos. Necesita instrumentos, hermanos. Usted mire las sillas, hermano. Pareciera que como que nos estamos reduciendo. Por eso empecé con una reflexión. Yo solamente he pasado por una iglesia anterior y acá, pero he estado con pastores de otras iglesias, Cazucá, Ciudad Bolívar, Las Vegas, cuando existía, no Las Vegas en Estados Unidos, sino Las Vegas Suacha. Eso era de nivel. Hay uno que se llama Las Vegas en Suacha, en serio, eso en esa época era de nivel. Otro que era de nivel donde había personas muy delicadas, era la Perse. Y allá la Perse, y nos metíamos a la Perse, evangelizábamos, tratados, en fin. Pero mire, hermanos, lo que quiero decirles es, se precisa en este tiempo de verdaderos siervos que vayan a diferentes lugares, que evangelicemos, que ganemos gente, que alcancemos personas, hermanos. ¿Me estoy haciendo entender? No importa cómo sea la situación, Dios nos necesita, hermanos. Dicho esto, Pablo entonces está diciendo en el versículo 12, está diciendo, por tanto, amados míos, ¿cómo los llama? Amados. Como siempre habéis obedecido, ¿cuándo obedecían? Siempre. No como en mi presencia solamente, o sea, no solamente obedecían cuando estaba Pablo, sino cuando, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y les dice Pablo, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Muy bien. Ahora, que necesitamos sí ciertamente nosotros comprender algunos principios para llevar a cabo nuestras responsabilidades, sí, definitivamente sí. Necesitamos indudablemente, ciertamente, siempre de la fuerza, permítanme así, de toda la energía en el Señor para poder llevar a cabo nuestra responsabilidad. Se necesita pensar, meditar, se necesita actuar, obedecer, adorar. Se requiere ciertamente cumplir con la responsabilidad, pero nada de eso puede llevarse a cabo si no es por la presencia del Espíritu Santo, por la presencia del mismo Dios, la tercera persona de la Trinidad. La necesitamos de Él para crecer como cristianos, para llevar una vida santa, fructífera, agradable delante de Dios. Veamos algunas verdades que nosotros como creyentes debemos comprender a fin de mantenernos siempre dispuestos y disponibles. Lo primero que debemos comprender, amados santos de Dios, y la primera verdad es que somos amados. ¿Somos qué? Hermano, si nosotros no actuamos de verdad, si nosotros no llevamos a cabo, hermano, sin considerar cuánto nos ama Dios, ¿en qué estamos? Entonces, ¿cómo poder amar a otros? Voy a hacer énfasis en esto, hermano. Ustedes y yo somos amados. Porque en esto consiste el verdadero amor de Dios para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dicho esto de parte de Dios, tiene que haber corresponsabilidad, como tú le amas. Le voy a recordar que no solamente es de palabrería, ni de mente, ni de corazón, sino también con tu acción. Razón tenía en su momento uno de los emperadores Césares cuando dijo: la mujer del César no solamente ha de gritar que me ama, sino ha de demostrármelo. Perdónenme, no tiene nada que ver con cristianismo este tema de filosofía romana, pero es para colocar un ejemplo. No solamente ha de ser de palabra, sino de hecho.
Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Ok. Tu estudio de la palabra de Dios. Bueno, pues no te amo tanto, ¿no? Ok. Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Oye, te espero en seminario de hombres. Bueno, no tanto. Sí te amo harto, pero no para tanto. Ahora, ¿quiere decir que si no va uno a un seminario de hombres deja de ser amado? No, seguirá siendo amado. El tema es cuánto tú le amas. Aquí hacemos un seminario cada 5 años. Y lo único que se da es palabra de Dios, no más. Allá ni saltan como lombrices en paila caliente, ni botan espuma, ni se les salen los ojos, ni se les brota nada, hermano. Lo máximo será que pasen un seminario, es que si hemos de doblarnos y pedir perdón a Dios. Amén. Entonces, ¿cuánto le amas? O sea, pastor, que si yo no voy al seminario, entonces quiere decir que no amo a Dios. Escúchame, es con evidencias. El evangelismo. Señor, yo te amo. ¿A cuántos ganas? ¿Cuántos soy contigo, por ejemplo? Para no ir tan lejos. ¿Cuánto en esta iglesia? 5, 6, 8, 10, 12 años. ¿Cuántos en el último tiempo alcanzados por tu evangelismo? Entonces lo primero que nosotros tenemos que comprender es que somos amados. Esta es una verdad. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de las imperfecciones de los creyentes filipenses, eran amados hermanos. Eran hermanos y amados de Pablo y del Señor. Les amaba y Pablo les hacía saber que eran amados con el entrañable amor de Jesucristo. Y él se refiere a amados. Y si ustedes hacen, y si seguimos estudiando y hacemos una observancia cuidadosa, nos damos cuenta que su amor ciertamente es una referencia a que somos su corona. Por eso el apóstol Pablo siempre animó a la iglesia de Filipo a permanecer firmes, no por ellos mismos, sino por el amor de Cristo hacia ellos. En otras palabras, tú mantienes firme es por el amor que el Señor te tiene. Porque entre otras le voy a recordar algo. Usted no está aquí porque quiere o porque quiso. No. Usted está aquí porque Dios lo amó primero a usted. Así está escrito. Entonces, decir amor y no oración. Decir amor y no oración de intercesión. Decir amor y no estudio. Decir amor y no evangelismo. Hermano, si hemos sido amados. Lo segundo que el apóstol Pablo quiere que comprendamos es ciertamente que nosotros tenemos una... ¿Están escuchando bien o me fui? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál? Si le parece, tal vez, quizá, quién sabe, de pronto pudo ser o después. No. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Obedecer, hermano. Obedecer. Pablo está diciendo, mire, tenemos otra responsabilidad, es la de obedecer. Comprendan eso, que este es uno de los elementos en el cual nos debemos ocupar como creyentes para seguir madurando, para seguir creciendo, para comprender la necesidad verdaderamente de la obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque esto es lo que realmente trae bendición para nuestras vidas, la obediencia, hermano. Lo otro que el apóstol también quería de alguna manera que la iglesia en Filipo comprendiera ciertamente con respecto a sus responsabilidades era lo siguiente. Mire, léalo conmigo. Dice lo siguiente, dice, no como en mi presencia, ahora dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, ¿en qué? En mi ausencia. Mire, hermano, nuestra responsabilidad es actuar ciertamente como si Él verdaderamente estuviera. ¿Lo ves? ¿Tú lo ves? O sea, ¿físicamente lo ves? No, pero aprendas esto. Pero nunca crea que nadie a usted lo ve. Siempre alguien nos va a estar viendo. Si no es el mismo Dios, porque Él nos va a estar viendo todo el tiempo, alguien lo va a estar viendo. Siempre. Siempre alguien lo va a estar viendo, hermano. Nunca crea que nadie
lo ve. Y el apóstol Pablo dijo, vea, hermanos, como creyentes, nosotros de alguna manera tenemos que ser ejemplo de obediencia, fiel a Cristo, aún en la presencia, en mi presencia, o aún y que no. Pero infortunadamente, hermano, en nuestra cultura, si el jefe no está, no se hace. Y a veces la gente dice, oiga, ¿y por qué será que no me suben el sueldo? Están pensando más en subir el sueldo que en subir su servicio. Yo en su momento, fueron 37 años de trabajo, para los que no saben, laburé en el sector privado 37 años. Y un principio que me aprendí de un hombre en mis últimos 17, y escuche, ateo, increíble, hermano. Dijo, aquí en la empresa nadie debe tener la necesidad de pedir un aumento. Sencillamente sus acciones van a reflejar cuál es su aumento. Y así era, yo me acuerdo. Llega y llama, presidente de una compañía, llama, su salario a partir de hoy es este, ya. Y el otro decía, ¿y por qué a él sí y a mí no? Nunca dio explicaciones él, pero yo la tenía muy clara. Y es que, hermano, ¿sabes qué? Tenemos esa tendencia también como cristianos, aumento de bendición sin responder a la condición. O sea, sin ser responsables. Y por último, el apóstol Pablo, escuche, dice, ocupaos de vuestra salvación, ¿no? Con temor, ¿y qué? Y temblor. Cuando dice ocupaos, ya lo mencioné, es, bueno, estén atentos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, aquí el apóstol Pablo está señalando lo siguiente. El apóstol Pablo quiere que la iglesia en Filipo comprenda que sí hay consecuencias por el pecado. Como lo cantaban ahorita en alabanza, día a día la tentación viene, el pecado viene. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Apartados para Dios, separados ¿de qué? Del pecado. Un motivo o el otro motivo para que nosotros como creyentes nos ocupemos de madurar, nos ocupemos de llevar a cabo la obra que Él nos encomendó, es comprender las consecuencias del pecado. Aunque Dios ama y es misericordioso y perdonador, nunca va a eximir a ningún creyente de su responsabilidad frente a la desobediencia. La tentación siempre va a estar, varón. La tentación siempre va a estar, mujer. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siempre va a estar, hermanos. Ahora, cuando se habla de temor, ¿sí? Y temblor, temor es la traducción de povos, que describe terror y espanto. Es decir, aterrorícese y espántese frente a la tentación o al pecado. ¿Sabe qué recomienda la Biblia? Huya. Huya. Como me enseñaron de chiquito espiritual, aborrezca lo que Dios aborrece y ame lo que Dios ama. No haga concesiones, hermano, con la tentación. No haga concesiones. ¿Usted cree que el que adultera, adulteró porque fue así? No, lo consintió ¿dónde? En su mente. ¿Lo planeó dónde? En su corazón. Y con el tiempo que hizo, lo llevó a cabo. Y no crean que es Dios, porque Dios no tienta a nadie a hacer lo malo, dice Santiago. Cada uno es tentado desde su propio actuar, es decir, concupiscencia. Entonces, amados santos de Dios, cuando se habla de temor, se describe terror o espanto, pero también se describe temor como reverencia, es decir,
Aterrorícese frente a la tentación, frente al pecado, pero tenga reverencia hacia quién, hacia su Señor. Amén. Muy bien, y por último, amados santos de Dios, dice el apóstol Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, hermano, nunca pierda de vista esto. Cuando vaya a orar, usted diga: Señor, mire, mi trasegar cristiano, he tenido estas dificultades, he tenido estas debilidades. Algunos creen y dicen: uy, eso es muy difícil, eso no se puede. Es verdad, en sus fuerzas no. Pero el apóstol Pablo dice: porque Dios es. Porque Dios es. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice porque Dios es, lo que el apóstol Pablo está diciendo es: Dios, cuando dice porque Dios es, está mostrando una realidad. Ese es está en ¿qué? En tiempo presente. O sea que el Dios que el apóstol Pablo describe, porque Dios es un Dios real, vivo, orgánico, hermano. Dios no está muerto, hermano. Ni a Dios le quedó grande tu causa, ni Dios se sorprende con lo que te ocurre. ¿Usted cree que a Dios lo tomó por desprevenido lo que acaba de ocurrir en nuestra nación? ¿Usted cree que Dios un día iba caminando por ahí, de nube en nube iba caminando y dijo: ah, carachas, temblor en Pereira? ¿Usted cree que a eso Él lo tomó por sorpresa? No. Mire, hermanos, creo firmemente que todo esto que está pasando es porque su venida está cerca. ¿Cómo estás actuando entonces? ¿Cómo estás llevando a cabo tu responsabilidad de cristiano? Entonces nunca se te olvide, sí podrás llevar a cabo tu vida cristiana porque Dios es vivo, es real, verdadero y es personal. ¿Claros? Y Él, como persona viva, orgánica, tiene un interés muy especial. ¿Por quiénes? Por sus hijos. Dicho esto, el mayor pecado entonces que en el que puedes llegar a caer, bueno, el mayor no, el pecado en el que puedes llegar a caer es este: creer que estás solo, creer que estás sola. Nunca crea que Dios tiene hijos consentidos. Podrán haber nietos consentidos, ¿sí o no? Pero es el papel de los abuelos, ¿o no? ¿Los abuelos tienen nietos consentidos? ¿Sí o no? Digan la verdad, sí. ¿Hay alguno o alguna de su predilección o no? Sí. Claro, la frase es: yo los quiero a todos por igual. A todos por igual. Pero hay alguno que marca algo en su corazón especial. ¿Está mal? No, seguramente no. Yo oro a Dios para que ojalá no caiga en eso, pero ahora que soy nieto me estoy dando cuenta que estoy cayendo fácilmente. Ahora que soy abuelo, perdón. Uy, nieto. No, pero entre otras, les voy a manifestar algo. Aquí entre nosotros, cierre la puerta, chino. Digo, hermano, yo era de los ojos de mi abuela. No, hermano, yo era su negro. Me decían el negrito en la casa. Yo era su negro, hermano. A mí me tocaba el plátano más largo, blandito y dulce, a la media tarde, porque era con agua de panela. Esas eran las 11 en una estufa de carbón. Y salía. Y a mí me tocaba el plátano más largo y el pegado del arroz. Esas eran las 11 y una coca de agua panela. A mis otros primos les partían un plátano entre 10. A lo bien, como dicen los chinos. Mi abuela a veces me llamaba y por debajo de cuerda me decía: llévese esto. Y a mis primos les decía: ¿ustedes qué hacen acá? Era que venga una prima para que les cuente que es verdad. Y eran mis dos abuelas. La otra abuela también andaba con un chalcito, ya era por allá de Boyacá. Y ya todo el tiempo: venga, amigo, venga. Ya es eso, tome. 2 huevos cocinados y una jarra de jugo.
Y se acercaba a mi otro primo Julio César y el otro Jorge Orlandini. Ojalá me escuche. Bueno, ¿y a ustedes quién los llamó? Mire, Dios no obra así, porque Dios no es abuelo, Dios es padre. Y tu padre se llama Abba Padre. ¿Sabe qué significa Abba Padre? Que es tu papito. Y si tú lo consideras tu papito, tú eres su hija amada y tú eres su hijo amado. ¿Nos quedará difícil entonces llevar a cabo nuestras responsabilidades como cristianos? La respuesta es no. Incline su cabeza, cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque es en tu poder, Señor, que podemos llevar a cabo nuestras responsabilidades como verdaderos cristianos y evangélicos, Señor. Es en tu poder donde obedecemos. Es en tu poder donde nos ocupamos, Señor. Porque tú eres nuestro Dios personal, poderoso, real, Señor. La mayoría de los dioses paganos son indiferentes, impersonales, distantes. Son dioses falsos, prefabricados por hombres, movidos más por la superstición que cualquier otra cosa. Pero tú, Señor, eres el Dios de dioses, el Señor de señores. Tú eres el Dios viviente, el verdadero Señor de las Escrituras. Tú eres orgánico, vivo, real. Tú ves, tú escuchas, tú amas, tú perdonas, tú piensas, tú sientes, actúas, hablas. Eres un Dios personal. Y especialmente para nosotros, los que somos tus hijos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, no tenemos excusa para llevar a cabo nuestras responsabilidades. No tenemos excusa para vivir en santificación, es decir, para madurar como creyentes. No tenemos excusa para dejar de actuar, Señor. No tenemos excusa para no alcanzar las almas. No tenemos excusa, Señor, para hacer que tu iglesia crezca. No tenemos excusa, no hay pretexto alguno, Señor. Está tu poder, está tu presencia, está tu amor, Señor. Así que, Señor, por favor, Dios, que nos ocupemos, Señor. Por favor, Señor, que administremos bien el tiempo, porque los días son malos, Dios. Y cuando decimos que nos ocupemos, significa que vivamos de manera activa, obediente, coherente con los principios y las verdades eternas, Señor. Cuando Pablo señala que nos ocupemos de nuestra salvación, no se refiere a ganar tu favor mediante obras, sino a desarrollar las obras a partir de nuestra salvación, como Pablo, con temor y temblor, es decir, con profundo respeto. Pero dicho lo anterior, Señor, hemos de tener en cuenta, Dios, también que nuestro mayor ejemplo a seguir de actuar para llevar a cabo el que se conozcan las buenas nuevas eres tú, Jesús. Ese, por tanto, es la conclusión de los versículos anteriores, cuando el apóstol Pablo menciona: ya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir, Pablo? Que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, ayúdanos, Dios, a comprender que tenemos un gran ejemplo a seguir para poder llevar a cabo nuestras responsabilidades como cristianos, como creyentes, para poder llevar a cabo, bendito Rey Santo, nuestro trasegar en santificación, y es Cristo.
Señor, es posible llevar a cabo nuestras responsabilidades si comprendemos una realidad tan preciosa como la que somos amados. Somos hijos amados. No dice perfectos, no dice sin pecado, sencillamente dice amados. Así que, santos y santas de Dios, confiemos en su amor y practiquemos lo que hemos aprendido, lo que recibimos, lo que oímos, lo que vemos. Dios nos ha puesto ejemplos. Señor, por favor, que comprendamos que llevar a cabo la vida cristiana en santificación, en santidad, en obediencia, cumpliendo con nuestras responsabilidades, es posible si comprendemos que a causa de la obediencia es la bendición. Que obedezcamos, Señor. Por favor, Dios, no es conforme a nuestra voluntad, es conforme a tu voluntad, que alineemos nuestra voluntad a la tuya, Señor, para que se cumpla el propósito en nosotros. Y que podamos comprender, Señor, que sí podemos llevar a cabo nuestras responsabilidades, pero no en nosotros mismos. La podemos llevar también a cabo nuestras responsabilidades y cumplir como verdaderos cristianos, porque tú, Señor, es el que produces en nosotros tanto el querer como el hacer. Que nunca perdamos de vista, Señor, por favor, que siempre podemos contar contigo y que tengamos claro que tú no obras en medio de la mediocridad ni de la negligencia o apatía alguna por ti o por tus principios y tus verdades, Dios. Señor, gracias por hacernos saber que tú eres el Dios viviente, pero por sobre todas las cosas que eres nuestro Padre y que nos amas, que no tienes hijos consentidos, sencillamente nos llamas a obedecer y tú nos das la capacidad para hacerlo. Si tú nos llamas a servirte, nos darás la capacidad y la facultad para llevar a cabo tu servicio, el servicio. Si nos llamas a santidad, de igual forma nos concederás el poder para vivir en santidad. No hay excusa, Señor. No hay excusa. Al que tú eliges, llamas, y al que llamas, equipa. Así que no hay excusa, Señor, para portarnos como lo que hemos de ser. Por favor, Señor, ayúdanos. Y colocamos este tiempo, Señor, por venir. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.